Ok, ahí en sus notitas, abra su palabra o la Biblia o préndala. Como decía esta mañana, muchos de nosotros ya la tenemos electrónica o lo tiene ahí en sus notas. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. ¿Quién nos dio esta palabra? Nuestro Señor Jesús. No sé si algunos de ustedes vieron la película que se llama Christmas Carols. ¿Alguien la vio? ¿No? Ok, yo tampoco. Nomás investigué un poquito lo que era la película. Y en esta película, el protagonista de la película que se llama Ebenezer Scrooge. Este señor era un señor mayor, un señor ya de avanzada edad, y él fue obligado a ir a través de una visión, una pesadilla, a su pasado. El espíritu o el fantasma de la Navidad pasada lo llevó a sus tiempos cuando él era joven. Y el señor Scrooge se ve en esta visión, él siendo joven, pidiéndole matrimonio a una muchacha que él amaba, que él la conocía, la llegó a amar. La muchacha aceptó casarse con el señor Scrooge, pero tiempo después ella rompe el compromiso. Y ella le dice que lo ha hecho porque se ha dado cuenta que él ama más o amaba más al dinero que a ella. Cuando usted mira las escenas, ¿no?, de esta película y ve en el reflejo del rostro las emociones del señor Scrooge, se da cuenta de lo que refleja, ¿no? Y pudiéramos darnos cuenta que a través de esas emociones él estaba arrepentido de lo que había hecho. ¿Qué tal si mi corazón no se hubiera endurecido y hubiera amado más, no hubiera amado más al dinero, sino que me hubiera casado con esta mujer que amaba? Y que hoy en día no fuera un viejo, desdichado, amargado y miserable. Y la película continúa donde el espíritu del presente y luego el espíritu del futuro, ¿no? Y todo para darle la última oportunidad, ¿no?, a Mr. Scrooge, que cambiara su manera de vivir. Bueno, considere ahora usted, esto es una pregunta que yo tengo para usted. ¿Cómo se sentiría usted si el espíritu del pasado lo llevara a usted a revivir ciertos momentos de su vida? A revivir un pecado, a revivir una decisión que tomó, a mirar tal vez ese momento cuando usted estaba tomando una decisión errónea. ¿Cómo se sentiría usted si lo forzaran a ir a ese momento, sabiendo que es incapaz de cambiar los resultados, sabiendo lo que va a suceder, sabiendo lo que se siente tomar una decisión y lo que le va a traer esa decisión a su vida? Obviamente nos sentiríamos impotentes, ¿no? ¿Qué tal si mi decisión hubiera sido diferente? Hubieran tenido resultados diferentes. Pues déjeme decirle que la mayoría de nosotros no necesitamos que la pesadilla de un libro escrito, en este caso por el señor Charles Dickens, el que escribió esta novela, nos lleve una pesadilla del pasado. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos nosotros mismos a recordar esos errores del pasado? Siempre. Dice la palabra del Señor que el enemigo es el acusador. Nos recuerda de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores, de lo que hemos cometido. Y esto viene a ser como una película, ¿no? Una escena en nuestra mente donde siempre nos recuerda el pecado que cometimos, lo que hicimos, las faltas, los errores, las decisiones que cometimos. Y el camino que hemos tomado a través de esas decisiones. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos experimentado estos lamentos, ¿no?, de nuestro pasado. Lamentamos tal vez nuestro matrimonio, los que están casados, estamos casados. ¿Alguna vez se ha preguntado, y no levante la mano, qué tal si yo no me hubiera casado con la persona que está sentada a su lado? ¿Qué tal que hubiera elegido el otro novio que tuve, no? ¿Cómo hubieran sido las cosas entonces? ¿O qué tal si no me hubiera casado con la persona de la cual ya me divorcié? Nos lamentamos por eso, ¿verdad que sí? Algunos de nosotros. Algunos nos lamentamos por nuestro divorcio. Se han divorciado y nos lamentamos porque el divorcio ahora ha traído una serie de consecuencias. Tenemos un montón de relaciones rotas en nuestra vida y no sabemos cómo manejarlo. ¿Cuántos de nosotros como padres nos lamentamos de haber fallado en la crianza de nuestros hijos? Yo pienso que de alguna u otra manera todos pensamos, ¿qué tal si hubiera criado a mi hijo de otra manera, si le hubiera dado más tiempo? ¿Qué tal? Entonces hay muchas lamentaciones en nuestra vida.
Los que hemos crecido en el Evangelio, yo crecí en el Evangelio, conocí al Señor cuando tenía 9 años de edad. Conocemos el llamado de Dios, sentimos que tenemos claro en nuestra vida. Pero muchos de nosotros nos lamentamos porque nos imaginamos, ¿qué tal si yo le hubiera servido al Señor desde el momento en que Él me llamó? No cuando yo dije, no, mejor me espero un tiempo, todavía estoy joven. O mejor espero que el Señor me hable y me confirme cuál es el llamado a mi ministerio. Y nos lamentamos porque dejamos pasar ese tiempo. Y no cumplimos, pensamos que no cumplimos ese propósito por el cual Dios nos llamó. En general hay muchas cosas por las que nos lamentamos. Y todas incluyen, ¿qué? Nuestros errores y nuestros pecados del pasado. Ahora, ese dolor que nosotros sentimos, ese pesar, en muchas ocasiones y de cierta manera puede ser sano. Porque lo que sucede es que cuando nosotros pecamos, nosotros reconocemos nuestra falta y nos puede ayudar a no volver a caer en ese mismo pecado, ¿es cierto? ¿Amén? Es lo que la palabra nos enseña, no nos dice que no vamos a pecar, pero nos enseña que a través de nuestros errores podemos aprender. Amén, y no cometer los mismos errores. Podemos arrepentirnos y pedir perdón delante del Señor sabiendo que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice su palabra. Pero lamentarnos y lamentarnos y lamentarnos es todo menos provechoso. Porque esa lamentación crea en nosotros como un veneno, ¿no? Nos inyecta, nos infecta. Siempre estamos lamentándonos por lo que hubiera sido. ¿Qué tal? Por el pasado. Señor, perdóname una vez más por aquel pasado que cometí, por aquel pecado que cometí. Pero lo que sucede es que esas lamentaciones arraigadas en nuestro corazón envenenan nuestro presente. Hacen que en el presente nos afecte aún en nuestra vida porque no hemos aprendido a reconocer que el pecado ya fue perdonado. Entonces afectan aún las decisiones del presente y nos llevan ¿a qué? A equivocarnos, a errar y a cometer nuevos pecados. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Pablo nos quiere enseñar de alguna manera lo que le estoy diciendo y está escrito en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, el dolor santo trae arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja ningún pesar, pero el dolor mundano trae muerte. Por ejemplo, muchos de nosotros respondemos a las lamentaciones intentando cambiar las consecuencias de esas últimas decisiones, pero de una manera ilegítima. Por ponerle un ejemplo, ¿recuerdan lo que le acabo de mencionar? Aquel hombre que dijo, no, pero es que me casé con la persona equivocada, ¿no? El otro estaba mejor o la otra estaba mejor. Entonces él piensa de esta manera y dice, cometí un error. Entonces se divorcia de su esposa. Y bueno, después de cierto tiempo se consigue otra esposa, ¿no? Y se casa, otra mujer y se casa, ya habiendo dejado una familia destruida. Pero después de cierto tiempo se da cuenta, esta tampoco era la muchacha o este no era el hombre para mí. Entonces, ¿qué sucede? Que se divorcia de esta segunda persona y continúa ¿qué? Un ciclo vicioso en su vida. Y lamentándose por los errores del pasado, crea errores en el presente y eventualmente en el futuro. ¿O qué tal la pareja de jóvenes en sus relaciones de noviazgo deciden tener relaciones íntimas, tienen relaciones sexuales y la muchacha queda embarazada? Para tapar y cubrir la vergüenza del pecado, deciden abortar. Y deciden, bueno, mejor abortemos este bebé pensando que tal vez nadie se dé cuenta, ¿no? Y en la mente tal vez aceptar o creer la idea que es solamente una masita compuesta de células, cuando sabemos que en realidad es un ser humano ya formado, ¿no? En el vientre, y abortan a este bebé. ¿Qué trae esto? Trae peso, trae dolor, trae remordimiento. Entonces las lamentaciones del pasado afectan lo que está sucediendo en nuestro presente. ¿Me siguen, mis hermanos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con esas lamentaciones del pasado? Si nosotros podemos irnos a la palabra de Dios, ¿cuántos recuerdan la historia de los israelitas cuando estaban presos o eran esclavos del pueblo de Egipto? Amén. Está en el libro de Éxodos. Si recordamos la historia, el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios y Dios le dio la promesa, le dijo, yo los voy a liberar. Yo les voy a mandar un líder que los libere y ustedes van a ir a una tierra, ¿qué les dijo el Señor? Los voy a llevar a una tierra que fluye
leche y miel, que quería decir una tierra de mucha bendición. Y lo sacó el Señor de la tierra de Egipto, y si recuerdan la historia, el Señor hizo milagros durante esa transición, abrió el mar rojo, sacó agua de una roca, todo lo que hizo el Señor para llevarlos a esa promesa que les había dado. Y en el transcurso, bueno, ellos llegaron a esta tierra, y cuando llegaron a esta tierra, la tierra de Canaán, ellos decidieron, el pueblo de Israel decidió mandar a que investigaran la tierra, ¿no? Entonces mandaron a 12 espías, si recuerdan. Cuando los espías van, entran, chequean toda la cosa, cómo está allá dentro de la ciudad, luego regresan. Pero solamente 2 de esos 12 espías regresan con buenas noticias. Los otros 10 regresan con noticias que no eran tan gratas. Entonces Caleb y Josué, los 2 que regresaron con las buenas noticias, dijeron: buena tierra, las uvas están grandes, y empezaron a decir toda la bendición que había en tomar posesión de esa tierra. Pero los otros 10 dijeron todo lo contrario: no, hombre, no, ¿cómo vamos a entrar ahí? Están gigantes esos hombres y nos van a matar. Y luego pusieron todo lo negativo que sucedería si ellos entraran a poseer esa tierra. Y está ahí en la palabra de Dios, en sus notas lo tienen. El capítulo 13 del libro de Números, versículo 27 y 28 dice: la gente que vive allí es muy poderosa. Las ciudades están fortalecidas y son muy grandes. Nosotros no podemos atacar a esa gente. Son mucho más fuertes que nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que la gente hizo? Obedecieron al Señor, entraron, pelearon. ¿Fue eso lo que hizo el pueblo de Israel? No. El pueblo de Israel hicieron todo lo contrario. No entraron, desobedecieron al Señor, olvidándose que Dios ya le había dado una promesa. Le había dicho: esa tierra es para ustedes, yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear la batalla con ustedes. Pero no creyeron en las promesas de Dios y se quedaron. Y Dios le dio lo que ellos querían, porque se quedaron vagabundos en el desierto, errantes en el desierto por 40 años. Y Dios le dijo: ¿saben qué? Por no haberme creído a mis promesas y a lo que yo les había dicho, desafortunadamente, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Hasta que todos ustedes mueran, entonces sus hijos van a entrar. Y Caleb y Josué se les fue dada la promesa. Hasta Moisés no entró a la tierra prometida, el líder que lo llevó y lo sacó. Entonces, ¿qué fue lo que la gente hizo? Por supuesto, se lamentaron de lo que hicieron y decidieron actuar para arreglar el problema, ¿no? Para quitarse la lamentación de su corazón. No creo que lo tengan en sus notas, pero está en Números 14, 39. Dice: primero desobedecieron a Dios, rechazando entrar cuando Él le dijo: entren. Entonces se arrepintieron de su primera desobediencia, pero desobedeciendo nuevamente cuando intentaron entrar, cuando Dios le dijo: esténse afuera. Entonces el lamento en nuestra vida viene a ser destructivo cuando nosotros tratamos de cambiar las cosas, como le decía hace unos minutos, de una manera ilegítima, de la manera que no debe ser, con dolor, y crea pesar también en nuestro corazón. Esto también está mal, porque el pesar en nuestro corazón nos lleva a una desesperación. Creemos que ya no hay salida. Se desesperó el pueblo de Israel, que quisieron actuar de la manera que ellos pensaron mejor para arreglar el problema. Entonces, en medio de esta desesperación, tal vez llegaron a pensar lo que muchos de nosotros hemos pensado. Tal vez yo lo he pensado, usted lo ha pensado. ¿De qué me sirve continuar? ¿De qué me sirve seguir yendo a la iglesia? ¿De qué me sirve si ya yo eché a perder los planes de Dios? Yo le fallé al desobedecerlo, al no creerle a sus promesas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir? Soy un pecador. Yo eché a perder todo lo que Dios tenía planeado para mí por haberle desobedecido. ¿De qué me sirve seguir su palabra y sus mandamientos? ¿Para qué sigo a Dios? Entonces entramos en esa desesperación que nos lleva a una actitud también de inactividad. Entonces ya pasamos de la desesperación a la apatía, a no querer hacer nada. Llegamos a un parálisis en buscar la bendición de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, aún en el ministerio que sentimos que Dios nos ha dado. Porque, como les decía, pensamos que nosotros hemos arruinado
los planes de Dios, hemos echado a perder lo que Él tenía planeado para nosotros, lo que sabemos y entendemos los planes de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿para qué seguir cuando te casaste con la persona equivocada? Pues ya, ¿qué puedo hacer? Aquel hombre se divorció y le fue mal, entonces yo no me voy a divorciar, pero ya he fallado, ya cambié el plan de Dios por haber escogido la persona incorrecta. ¿O qué tal? ¿Para qué buscar al Señor cuando en vez de meterme al ministerio escogí una carrera que la verdad no era lo que Dios me había llamado a hacer? Entonces, ¿para qué cambiarlo? Ya es muy tarde, ¿no? Ya eché a perder lo que Dios tenía para mí. ¿Es esta su manera de sentir? Yo creo que tal vez no en estos ejemplos específicos, pero nosotros de alguna u otra manera nos hemos sentido así. Los que conocemos del Señor, de alguna u otra manera sentimos que nuestros pecados han afectado la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Que nosotros a través de nuestras actitudes hemos cambiado la historia de nuestra vida. Pero yo le tengo buenas noticias. Nosotros no tenemos que estar paralizados por nuestros lamentos. Nosotros no tenemos que estar paralizados por todas esas cosas que hemos nosotros mismos puesto en nuestra mente. Nosotros tenemos que entender que la alegría y el gozo que Dios nos dio ya fue dada a nosotros a través del nacimiento nuevo que tuvimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y no está diciendo el Señor que lo está haciendo con personas perfectas. No está diciendo el Señor que lo está haciendo porque tienes una cualidad que tal vez otros no tienen. Dice el Señor que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué no recibir esa bendición de Dios y creer y aferrarnos en su palabra? Juan 10:10 lo leímos al principio, dice: yo vine para que puedan tener vida y la tengan en abundancia. Juan 15:11 en sus notas los tiene, dice: Él dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esas promesas de vida abundante que el Señor Jesús está hablando en su palabra no fueron dadas solamente a sus discípulos o a aquellos que nunca han sido injustos o a aquellos que no han cometido errores. La palabra fue dada para todo aquel que la reciba, para todo aquel que crea que el Señor Jesús puede hacer eso también en la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces usted se preguntará, ¿cómo dejo mi pasado? ¿Cómo puedo dejar de ya no ser paralizado por el pesar de mis errores, por la aflicción que he tenido? ¿Cómo seguir adelante con mi vida? Y aquí está la respuesta y la tiene en sus notas. Primero, corrija su teología. Corrija su teología. Yo le voy a explicar qué quiere decir esto. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene un plan perfecto para nosotros? Amén. Dios tiene un plan perfecto. Y este plan se cumple mientras nosotros sigamos la dirección de Dios y estemos en obediencia a su palabra. Amén. ¿Qué sucede cuando nosotros fallamos? Cuando nosotros pecamos y erramos. Nosotros echamos a perder el plan de Dios. Entonces ya nos sentimos que las cosas no pueden ser igual porque le hemos fallado a Dios. Porque ya no hemos buscado su dirección, porque no hemos buscado su guianza. Nos hemos apartado del camino. Entonces decimos, bueno, hemos tomado decisiones o he tomado decisiones absurdas, le he fallado al Señor. Entonces el plan A o el plan perfecto de Dios en mi vida no se cumple, y era lo que le iba a comentar, el plan A. Si lo ponemos de otra manera, Dios tiene el plan A en nuestra vida, es el plan perfecto, Él lo estableció. Entonces nosotros estamos en ese plan perfecto, pero como le decía, fallamos. Pecamos de alguna u otra manera, cometimos un error muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que el plan A de Dios en nuestra vida ya no se puede cumplir. Entonces, Dios es soberano y poderoso que crea un plan B. Entonces, el plan B ya no es tan bueno como el plan A, pero por lo menos hay un plan, ¿verdad que sí? Estamos dentro del plan de Dios, entonces, bueno, por lo menos tenemos plan B. Pero, ¿qué sucede cuando en plan B usted falla nuevamente, comete un nuevo error en su vida? Entonces Dios, igual siendo poderoso, soberano, crea un plan C. Ahora, plan C no se compara a plan A y B, pero por lo menos estamos dentro de un plan, ¿no? No estamos ahí tirados y abandonados.
¿Verdad que sí que muchos de nosotros pensamos de esta manera? Aquí está mi resumen teológico basado en lo que dice la Biblia sobre esto. Es una mentira. Y yo le voy a decir por qué. Porque esta no es la manera que Dios trabaja. Dios no trabaja basado en nuestra manera de pensar. Dios conoce nuestro presente, Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce quién eres, Él te formó, dice la Biblia, en el vientre de tu madre. Él conoce tus errores, Él conoce tu personalidad, Él conoce tu carácter, Él sabe quién eres, cómo actúas. Él aún conoce los pecados que vas a cometer, fíjese. Tenemos libre albedrío y vamos a escoger nosotros, pero Él ya conoce, Él sabe cómo, cuándo y dónde. La palabra de Dios dice que Él es Dios soberano. Esta mañana compartía y decía que hacía un tiempo atrás oraba y le decía, Señor, gracias por tu amor. Pero cuando le decía eso, me venía a mi mente y decía, bueno, muchos de nosotros no hemos podido aceptar ese amor de Dios porque en nuestra capacidad humana no podemos entender ese amor tan grande que Él tiene para nosotros. No lo entendemos, lo comparamos nuestra capacidad humana, pero la Biblia dice que el amor de Dios es infinito en nuestra vida. Y Él tiene planeado todo para nuestra vida, Él lo conoce. Entonces, Él sabe los errores que usted va a cometer y el pecado en el que va a fallar. Escúcheme, el plan de Dios para nuestras vidas, su único y verdadero plan, incluye nuestros pecados, nuestros errores y nuestras vueltas incorrectas, aún nuestras decisiones absurdas. Nosotros no podemos, por más que hagamos, arruinar el plan de Dios. Ahora, siempre que estemos dentro de la búsqueda de nuestro Señor, dentro de la voluntad perfecta de Dios. Él nos da el resultado de nuestra vida que Él tiene planeado, que Él exactamente sabe. ¿Ven? Leamos lo que dice Daniel con respecto a esto. Capítulo 4, versículo 35. Él hace lo que le satisface con las energías del cielo y de la gente en la tierra. Nadie puede retener su mano o decirle a Él, ¿qué ha hecho usted? Luego dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo del 9 al 10. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Amén. Está claro lo que dice la palabra de Dios. Lo que el Señor estableció se cumplirá de alguna u otra manera. ¿Qué es lo que esto significa? Que usted en su vida, donde usted está, el estar aquí en esta tarde, es parte del plan perfecto de Dios. Que los pecados que cometió, que lo que usted está viviendo, aun cuando usted pensó que se estaba saliendo de ese plan, es plan perfecto de Dios. Usted está en el centro de ese plan y se va a cumplir. Es realidad, es parte del plan. Ahora, ¿usted cree que una persona, cualquier persona, puede cambiar los planes de otra persona? ¿Qué cree, mi hermano? ¿Usted cree que yo, a través de algo que haga, pueda cambiar los planes que están para su vida? No, yo no lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué le hace a usted pensar que nosotros mismos vamos a poder cambiar los planes de Dios para nuestras vidas? No los podemos cambiar. El Señor ya los tiene establecidos. Amén. ¿Todavía está escéptico de lo que le digo? Ok. ¿Cuál fue el pecado más grande que ha existido sobre la faz de la tierra? ¿Qué fue lo que un hombre hizo o lo que un grupo de personas hicieron en esta tierra? ¿Qué creen? Ok. ¿Cuál fue el pecado más grande que ha existido? ¿Qué tal asesinar al Hijo de Dios? Y de la manera como lo asesinaron. Dice la Biblia que fue de lo más vil y menospreciado, que fue matado de la peor manera que existía en ese tiempo. Hoy en día pues se escuchan cosas terribles, pero en ese tiempo la peor manera de morir era siendo crucificado. Y el Hijo de Dios, por su propia gente, fue llevado a la cruz, fue crucificado. Ahora, si nos ponemos a pensar, usted diría, pero qué pecado tan grande, ¿no?
¿Cómo hicieron eso al Hijo de Dios? Pues ese pecado tan grande que cometió el pueblo al crucificar a Jesús fue parte de un plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios para traer salvación a este mundo incluía la muerte y crucifixión de Jesús. Isaías 53:10 dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Tremendo, ¿no? Hechos 2:23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Luego Hechos 4:27 al 28 dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué significa esto? Que el pecado más grande que ha existido en la historia de la humanidad era un plan perfecto de Dios. Dios lo usó para traer esa salvación a nosotros hoy en día. Ahora, todo esto que le estoy diciendo, hace que nosotros que no seamos tan responsables de nuestros pecados, que no le demos al pecado la importancia que le debemos dar. No, definitivamente no. Somos culpables todavía por el pecado. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos, nosotros podemos venir delante de nuestro Padre, humillarnos, arrepentirnos por nuestro pecado y pedirle perdón al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 3, al versículo 10 y 11, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los propósitos de Dios son eternos, a partir del tiempo. Y como les decía, los propósitos de Dios se cumplen a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, aún de las decisiones absurdas que hayamos cometido en nuestra vida. Ahora, déjenme darle otro ejemplo. ¿Se ha escuchado de la vida del apóstol Pedro? ¿Verdad que sí? Pedro fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice que fue uno de los 3 amigos cercanos de Jesús. Tenía una relación más personal, más que los otros 9 discípulos. Cuando el Señor Jesús en la mañana del día que fue crucificado vinieron por él y se lo llevaron arrestado, Pedro huyó. Pedro se desapareció del mapa, ¿no? Cuando llegaron por Jesús, se fue. Dejaron que se llevaran a su amigo preso. Y no solo eso, sino que cuando lo vieron en medio de la gente, ya que estaban maltratando y golpeando a Jesús, le dijeron, tú eres el que andaba con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Dice la palabra de Dios que lo negó 3 veces. Negó que aún conocía a Jesús. Dijo, yo no soy parte de ese combo, como dirían por allá en mi tierra. Lo negó completamente. No reconoció que ni siquiera anduvo con Jesús en el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos. Entonces, pudiéramos nosotros decir que Pedro frustró el plan que Dios tenía para su vida por lo que hizo. No, porque cuando el Señor Jesús, después que resucitó y se le apareció a los discípulos, no solo perdonó a Pedro, sino que reafirmó el apostolado de Pedro. Le dijo, y está en la palabra de Dios, en Juan capítulo 21, versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas o me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pacienta mis ovejas, le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Lo estaba reafirmando como apóstol. Pedro llegó a ser uno de los fundadores de la iglesia y vino a ser el autor de 2 de los libros del Nuevo Testamento en la palabra de Dios. Pero Pedro no era el único. A ver, recordemos otros personajes en la Biblia. ¿Qué tal Moisés? Hablábamos de que el pueblo de Israel, el Señor lo liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Qué tal
Moisés, este llamado que el Señor le había dado, ¿no?, para que sacara a este pueblo maravilloso, ¿qué hizo Moisés? Se convirtió en un asesino, mató a uno de los soldados egipcios y huyó al desierto por 40 años. ¿Qué tal David? David era o fue el rey más grande que tuvo Israel. Dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios, imagínense. ¿Y qué hizo David? Adulteró con la esposa, o sea, tuvo relaciones con la esposa de uno de sus soldados, con Betsabé, ¿verdad que sí? Con Urías, y no solo eso, sino que después que ya hizo lo que hizo, mandó a matar al hombre para cubrir el pecado, ¿no? Este era el hombre conforme al corazón de Dios, imagínense, David. Ahora, ¿qué tal Saúl de Tarso? ¿Quién era Saúl de Tarso? El apóstol Pablo, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo, ¿quién fue el apóstol Pablo? Antes de llamarse el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos. Los perseguía, los encarcelaba, dice que de su propia bolsa sacaba para los fondos para hacer todos estos proyectos y los maltrataba en la cárcel y aún los mataba. Presenció la primera muerte que está escrita en la Biblia, ¿no? Cuando mataron al joven apedreado, al joven Esteban, a las afueras de la ciudad. Este fue el apóstol Pablo. Entonces, si nos ponemos a analizar, ¿hay alguna persona que la Biblia esté registrada en la Biblia que no se echó una así bien como se las echaron estos hombres? Todos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos cometieron errores cuando el Señor los había llamado para cosas grandes, para ser siervos de Él en esta tierra. Pero de todas maneras, siendo como ellos eran, Dios cumplió los propósitos que Él había establecido. ¿Amén? Sin embargo, todos estos hombres que yo mencioné tuvieron consecuencias por sus pecados. A ver si recordamos qué le sucedió a Moisés. No entró a la tierra prometida. Le tocó andar con esta gente que se quejaba todo el tiempo, ¿no? Era una quejadera, veían milagros y se quejaba y se quejaba. Y aparte de eso le tocó quedarse en el desierto 40 años y murió. Bueno, no se registra que murió, dice la palabra de Dios que no conoció muerte. Entonces, Moisés se quedó en el desierto. ¿Qué tal David? No pudo construir el templo, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Tuvo un hijo con esa mujer con que adulteró y ese hijo murió, ¿verdad que sí? Y no solo eso, todos los otros hijos de David fueron un desastre, ¿no? Se mataron entre ellos, violaron a sus hermanas. Terrible la historia de los hijos de David y era conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal Saulo de Tarso? Pablo. Pablo vino a ser el hombre que escribió más libros en el Nuevo Testamento, pero Pablo fue perseguido terriblemente y murió de una manera terrible. ¿Qué tal Pedro? Pedro fue crucificado boca abajo, con su esposa al lado. Entonces todos sufrieron consecuencias por su pecado. Ahora hay una historia muy interesante, la historia del señor Charles Colson. Charles Colson era el asistente del presidente Richard Nixon entre 1969 y 1973. Charles Colson fue llevado a la prisión debido al problema que hubo con el Watergate, si recuerdan, ¿no? En el 1974. Él fue llevado a la cárcel debido a lo que sucedió, problemas, ¿no? En la presidencia de Nixon. Pero cuando Colson estaba en la cárcel, él fundó una organización llamada Prison Fellowship. Esta organización hoy en día alcanza millones de presos y sus familias en todo el mundo. Tiene más de 50,000 voluntarios y sirven a más de 88 países alrededor del mundo. Entonces, ese pecado, lo que incriminó, lo que hizo que este hombre fuera convertido en un criminal y llevado a la cárcel, hizo que se creara una de las organizaciones más fuertes que existen hasta hoy en día. El pecado de un hombre, Dios lo usó para que se cumpliesen los propósitos que Él tenía planeado. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que importa y cuál es el punto por el cual yo traigo historias de estos hombres?
No se trata tanto de la vida de Pedro, Pablo, sí son historias preciosas que nos han enseñado mucho. Pero ¿qué tal de la historia suya, su propia vida? Yo quiero decirle a usted que su historia no se ha arruinado por lo que usted hizo en su pasado, por su presente. Su historia tiene un propósito. Dios lo ha llamado con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en su vida. Aunque el enemigo le esté recordando el pecado que cometió, lo que hizo a través de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, el plan perfecto de Dios no se ha arruinado. Él tiene ese plan maravilloso para cada uno de los que estamos aquí. Y le digo, no es casualidad que esté aquí. Dios tiene un plan para su vida, un plan bueno, un plan sabio, un plan amoroso, un plan soberano. Y ese plan todavía está en efecto. Usted no lo ha perdido. Entonces trabajemos y resolvamos en nuestra vida cómo vamos a cumplir ese plan de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla? Como le decía anteriormente, saber que Dios nos perdona de nuestros pecados, arrepentirnos de esos pecados, buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios. Yo le he dicho a mi esposo que a través de los años que yo tengo en este país, no sé si se ha dado cuenta o si sabe, pues tengo un acentico ahí todo raro, yo soy colombiana. Yo crecí donde yo vi el avivamiento de la iglesia. Yo veía jóvenes, yo era joven, donde los jóvenes estaban en las iglesias llenas, buscando la presencia del Señor. Y a través de los años, al venir a este país, mi vida, ¿no?, el madurar, le digo a Fran, ¿cómo han cambiado las cosas? No sé si solamente aquí tengo mucho tiempo, tengo varios años que no regreso a mi país, pero el corazón de muchos se ha enfriado. Y yo me pregunto, ¿será que el corazón se ha enfriado porque hemos creído esas mentiras del enemigo que nos han dicho, ya lo echaste a perder todo? Hemos creído la voz del mundo que nos dice lo que nos dice, que nos aparta de la voz de nuestro Señor. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que te aparta de esa presencia maravillosa? La Biblia habla de todo lo que va a suceder antes de la venida de Cristo, y yo creo que el Señor viene pronto. Porque están sucediendo muchas cosas. Como le decía, mi país es tierra tropical, no se oye de muchos desastres naturales, mucho menos de terremoto. Y ocurrió un terremoto hace una semana anterior, ¿no? ¿Y cuándo? La Biblia lo habla en Mateo. Se oirán rumores de guerras, terremotos. La venida del Señor viene, la venida del Señor está pronto. Y yo le quiero preguntar, ¿está usted preparado? ¿Está usted listo? ¿Está usted reconociendo y aceptando que Dios tiene un plan perfecto para usted? Que Dios ya lo ha perdonado. Si usted ha aprendido a pedirle perdón al Señor y ha aprendido a saber o ha entendido que cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona, Él nos limpia, Él restaura nuestro corazón y renueva nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que creer, es todo. Nosotros tenemos que creer. Cuando Dios nos dijo, te voy a dar un plan perfecto, te voy a dar salvación, te voy a dar vida, no nos dijo, tienes que ser tú de cierta manera, no tienes que ser una persona injusta, tienes que ser como yo. No, el Señor dijo, ven, así como eres, así como estás, en la condición de tu corazón, ven, acepta mi perdón. Reconoce que los pecados dice la Biblia que cuando el Señor perdona nuestros pecados, los tira a lo más profundo del mar. Quiere decir que el Señor se olvidó de lo que hicimos. El Señor todo lo sabe. Él siempre va a reconocer, va a saber nuestros pecados, pero no los va a traer a memoria. Dice la Biblia que no los va a traer a la memoria. La sangre de Cristo es como esa pared que le impide a Dios ver nuestros pecados del pasado, porque es la promesa que Él nos ha dado. Y no seamos como el pueblo de Israel. Creámosle a las promesas de Dios, porque son verdaderas. Yo las he visto en mi vida. No hay mejor testimonio que nuestra experiencia personal. Yo no puedo dar testimonio por otras personas, pero por mí sí. El Señor a mi casa ha traído sanidad. Mi hermano, cuando estaba chico, le dio una enfermedad alemán, Guillain-Barré, en español. Paralizaba los órganos del cuerpo. Y no teníamos demasiado dinero, pero lo poquito que teníamos lo gastamos en doctores, mis padres, pues. Y ya no le dieron esperanza.
¿Y qué hizo mi mamá y mi papá? Bueno, mi mamá al principio empezó a buscar el rostro de Dios. Empezó a ir a la iglesia, empezó a orar. Y bueno, pasó un tiempo, mi hermano sufría unos dolores, le paralizaban las piernas. Y mi hermano Diego, mi hermano el que sigue después de mí, hoy está vivito y coleando. Tiene 35 años y le sirve al Señor. El Señor lo sanó de esa enfermedad. Amén. Entonces, ese es uno de las muchas cosas que yo he visto en mi vida. La vida de mi esposo lo sanó del cáncer el año pasado. Y hoy es testimonio de lo que Dios ha hecho. La vida de mi hija Daniela. Mi esposo lo contó anteriormente, cuando yo quedé embarazada me dijeron que no iban a nacer. Y mi hija Daniela estaba cantando esta mañana en la alabanza del servicio. Eso y muchas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, financieras. O sea, yo les puedo mencionar todo lo que el Señor, y no le quiero decir con esto que nosotros hemos sido perfectos, fallamos. Pero una cosa yo le pido al Señor, que siempre recuerde en mi corazón que sus promesas son reales, que se cumplen, no en mi tiempo, porque fallamos a decir, Señor, quiero esto, dame esta mujer, Señor. Y luego que se casan, no, ¿para qué me diste a esta? No es en su tiempo ni por nuestros deseos, es por su voluntad perfecta. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que ese Dios es soberano, es poderoso y nos ama con un amor, como le decía, que a veces no podemos entender. Un amor eterno. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta tarde? Vamos a levantar una canción de adoración al Señor en esta hora. Vamos a exaltarle por quién es Él, porque es un Dios maravilloso, un Dios de amor y un Dios que hoy en día te abre las puertas y te dice, aquí estoy, todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que yo te estoy dando.